24 horas. Central. El mayor retroceso desde noviembre de 2022 anotó la economía chilena en marzo de este año. Una mala noticia luego que la actividad se contrajera un 2,1%, superando ampliamente las expectativas del mercado. La minería y el comercio fueron los rubros más afectados. A los momentos de alta tensión vividos el fin de semana en el paso fronterizo Chacayuta, esta jornada se sumaron tacos de hasta 4 horas para entrar a Chile, provocados por cortes en la ruta. Desde el gobierno señalaron que están trabajando en la búsqueda de una solución. Conmoción hay en Estados Unidos tras el macabro hallazgo de 7 cuerpos luego de la desaparición de 2 adolescentes en Oklahoma. El responsable sería un hombre de 39 años que estaba en el registro de agresores sexuales. De hecho, había sido declarado culpable de violación de primer grado en 2003 y salió de prisión en 2020. Hoy en Informe 24... los tentáculos del Tren de Aragua. Les mostraremos el alcance territorial y modus operandi de una de las organizaciones criminales más peligrosas con presencia en Chile y en varios países de América Latina. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Y comenzamos con otra mala noticia para la economía, porque la actividad económica durante el mes de marzo tuvo una caída de un 2,1%, superando incluso los pronósticos más pesimistas. El comercio es uno de los sectores más afectados. Las autoridades, por su parte, tratan de ver el vaso medio lleno y aseguran que la situación está repuntando. Casi que a la clienta le ofrecemos, pero ya hacerle aseo en la casa para que nos compre algo. Con esas palabras, Alejandro define el actual momento que vive el comercio. Desde el segundo semestre del año pasado, las ventas de este sector no han parado de caer y su negocio no ha sido la excepción. Pero el público que va a pasear, no compra. Nosotros hemos notado una baja del 40%. Esto lo dicen los números, no lo estoy inventando yo, en cuanto a la movilidad de dinero. Resultados negativos que se reflejan también en las cifras. Según datos del Banco Central, el comercio tuvo una caída de 5,4% durante marzo. Y de esta manera se está empezando a reflejar de una manera más fuerte la contracción del consumo privado en respuesta a una liquidez que ya se acaba, a una inflación que se ha mantenido elevada de manera más persistente y que junto a tasas también mayores afectan el poder adquisitivo de las personas. Malos números que jugaron un rol importante para que la actividad económica de nuestro país cayera 2,1% durante el tercer mes del año, un dato que se posicionó en la parte más pesimista del mercado y que se convirtió en la mayor contracción desde noviembre del 2022. La economía, en términos de niveles de actividad, tocó fondo el tercer trimestre del año pasado y a partir de ahí se ha ido recuperando. Por supuesto, esa recuperación no es todavía suficiente para superar los niveles de hace un año atrás, porque hace un año atrás veníamos de un punto muy alto. Un mal momento en el comercio, pero también en la producción de bienes. Durante marzo cayó 3,5%, un resultado que se da principalmente por la minería, que tuvo una caída de 8,5%. Pero, ¿cuáles son las razones? Por la menor producción de cobre, que genera el 90% del PIB minero, debido a la baja en las leyes del mineral, a lo que se agrega problemas técnicos en algunas faenas mineras y junto a lo anterior se observó menor tratamiento de este mineral. De todas maneras, desde la industria esperan que la producción vaya de menos a más y se recupere a lo largo del año, lo que sería una buena noticia, considerando que esta caída en la actividad económica podría profundizar aún más el desempleo. Estamos produciendo menos, entonces también disminuyen las necesidades de contratación. Y esto se manifiesta en el mercado laboral. Un panorama complejo que, según los expertos, es necesario revertir a través de acuerdos en proyectos de largo y corto plazo que tengan incidencia sobre la economía. Llegar a dar un poquito más de certidumbre en términos de el control de la delincuencia, por otro lado, temas como
acuerdos en términos de las reformas, que son reformas bien significativas. Un trabajo conjunto entre el sector público y privado para revertir el presente de una economía que no lo pasa bien y de paso afecta a cientos de trabajadores que se desempeñan en diversos sectores. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que durante el fin de semana aumentó la tensión en el paso fronterizo de Chacayuta. Más de 200 migrantes se mantienen varados en la zona a la espera de que Perú autorice su ingreso. Y aunque todavía no se vislumbra una solución a la crisis, desde el gobierno aseguran que existe una buena disposición de los vecinos para llegar a un acuerdo. Choferes peruanos están retirando las bolsas. Hay enfrentamientos, los choferes en estos momentos. Avanza la policía, empiezan a lanzar piedras los ciudadanos venezolanos. Estos registros muestran el enfrentamiento entre un grupo de transportistas peruanos y migrantes que desde hace varios días se encuentran varados en el paso fronterizo de Chacayuta. En estos momentos continúan lanzando piedra a los migrantes. Un migrante de origen venezolano resultó herido y la policía peruana debió intervenir para detener el enfrentamiento. Teníamos vías, ahora tenemos 1000 delincuentes. No saben ni respetar a la policía, no saben respetar un uniforme. Y así quieren pasar. Estamos protestando pacíficamente y de allá los civiles peruanos empezaron a lanzar piedras. Ya, claro, obviamente empezaron a lanzar piedras, nosotros remetemos de nuevo. Durante el fin de semana, la tensión en Chacayuta escaló a uno de sus puntos más álgidos y este martes se registraron nuevos bloqueos de ruta que también afectaron a automovilistas chilenos. Llevo 4 horas y media aproximado acá esperando. ¿Con quiénes estaba al principio? Con mi esposa y mi hija, que veníamos al médico a Tacna. Mi hija con mi esposa se devolvieron caminando para evitar todo eso, no arriesgarla, pero el vehículo estaba detenido. Y le lanzaron una piedra. Sí. Algunas familias llevan cerca de 2 semanas varadas en este sector a la espera de que Perú autorice su ingreso. En su mayoría buscan retornar a Venezuela. Entré a Chile por camino inhabilitado, pero yo tengo mi autodenuncia, tenía mi contrato de trabajo y decidí regresarme a mi país, pero nos encontramos con esta situación y no tengo plata para regresarme. Lo único que nos mueve a estar aquí, a esperar y no tomar caminos irregulares es porque, primero cuando ingresamos ya vivimos la experiencia y segundo porque queremos salir como debe ser e ir a nuestro país, Venezuela, es lo único que nos ocupa en estos momentos. El paso de los días agudiza aún más a la crisis. Son cerca de 200 personas que se mantienen en el lugar a la espera de una solución. El que venga a ver esto se va a dar cuenta que no es... porque es que no está dentro de los derechos humanos. Estamos comiendo con lo que nos trae la gente que viene de Chile y fundaciones, iglesias. Hemos definido varios pasos, 4 al menos a hoy, ¿no es cierto?, para poder desde ojalá mañana hacer entrega de alimentos a las personas que están acá, entregar agua, ¿no es cierto?, en conjunto con el municipio de Arica, realizar la limpieza en el sector. Las autoridades chilenas iniciaron el proceso de enrolamiento para identificar a los migrantes que desean abandonar nuestro país. Tener más puntos de control en la frontera que nos permitan tener una migración ordenada, regular y segura. Para nosotros es fundamental estos puntos de control que nos van a permitir enrolar a las personas que se encuentran indocumentadas, saber quiénes son las personas que están en nuestro país. Las negociaciones para establecer un corredor humanitario con Perú continúan, al igual que una salida diplomática con Venezuela. El gobierno informó que funcionarios de la embajada de ese país ya se encuentran en la zona realizando entrevistas y recabando información para avanzar en un acuerdo que les permita a estos migrantes volver a casa. Es voluntad del gobierno de Chile construir los acuerdos que permitan lo que los ciudadanos que están en la frontera quieren, que es volver a sus países. Para esto se requiere sin duda la participación del país de origen, en este caso particularmente de Venezuela. Hemos mantenido en reserva las conversaciones. Sin embargo, les puedo informar que ellas nos han permitido observar una buena disposición de nuestros vecinos. El gobierno confía en llegar a un acuerdo con Venezuela para el traslado aéreo de los migrantes. Por lo pronto, se mantendrá la entrega de alimentos y los operativos médicos de la Seremi de Salud para evitar una crisis sanitaria.
Chile elige. Nos ponemos en modo elección porque faltan solo 5 días para la elección de consejeros constitucionales. ¿Cómo serán elegidos? ¿Cuál será su función? Bueno, hoy les vamos a presentar el voto que con distintos candidatos estará en todos los locales de nuestro país. Ignacia Jiménez está con nosotros y nos explica todo el proceso. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Partamos por lo básico porque la verdad es que hay bastante incertidumbre de lo que va a pasar este fin de semana, cuáles van a ser las personas electas y qué es justamente lo que elegimos durante este fin de semana. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es ¿qué elegimos? Los miembros de este Consejo Constitucional. Ahí los vamos a pasar a ver. Son miembros del Consejo que el número mágico de este día domingo son los 50 consejeros constitucionales que vamos a conocer ya sus nombres, quienes van a estar a cargo de este proceso. Eventualmente puede ser que se agreguen a esos 50 algunos escaños reservados, pero no sabemos. Podrían ser dos más, porque solo hay 2 candidatos de pueblos originarios, pero podría llegar a 52 la composición final de este consejo. ¿Qué es lo que va a hacer justamente este Consejo Constitucional? Recordémoslo, es un órgano, tal como dice este acuerdo, que permite este proceso para discutir y aprobar un texto, una propuesta de nueva constitución que deberíamos ya estar plebiscitando durante el mes de diciembre. Así que lo que pasa este domingo es recién la primera elección de este año. Hay incertidumbre de quiénes van a ser los electos durante este fin de semana, también disputas políticas, cuántos cupos va a tener, por ejemplo, el Partido Republicano, cuántos cupos va a tener Chile Vamos, cuántos va a tener el oficialismo. Agustina Álvarez estuvo durante esta jornada viendo todas las proyecciones que tienen los distintos partidos. Pasemos a revisar la nota. Se harán sentir los republicanos en esta elección. Irrumpirá el PDG tal como lo hizo en el Congreso. ¿Qué consecuencias generará la separación de listas en el oficialismo? ¿Qué impacto tendrá esta elección en el gobierno? Preguntas que se han hecho recurrentes y que se intensifican en la recta final de la campaña para consejeros constitucionales. Para los expertos, las cifras que le dieron el triunfo al rechazo serán factor el próximo domingo. Ese resultado debiera influir sobre el que tengamos el domingo en la noche en términos, digamos, generales, en una relación 60-40 que traducido a escaños, eso da, porque son 50 escaños lo que están en disputa, da una relación 30 para la oposición y 20 para el oficialismo, más o menos. Con 30 escaños en su poder, la propuesta constitucional se inclina a favor de las ideas opositoras. Por eso, el oficialismo redobla esfuerzos, porque en una convención de 50 miembros, obtener 21 representantes le da poder de negociación. El oficialismo podría tener el poder de bloquear o de vetar algunas de las iniciativas que se discutan en el Consejo Constitucional. Por eso los partidos con pizarra en mano enfrentan la última semana de campaña. La lista Chile Seguro, por ejemplo, compuesta por la UDI, RN y Evópoli, de acuerdo a estudios y propias proyecciones, podrían alcanzar entre 15 y 18 escaños. Nosotros tenemos la impresión de que las fuerzas de oposición vamos a ser superiores a las fuerzas de gobierno. Si vamos a llegar a los 30 que se requiere para tener quórum, es bien improbable. Escepticismo de alcanzar esa meta, Chile Vamos y republicanos por estos días se enfrentan por ser líderes en su sector. El partido de José Antonio Kast está en la mira de varios analistas por la sorpresa que podría dar, tanta que el oficialismo no ha escondido su preocupación por su eventual posicionamiento. Tenemos que actuar unidos porque si obtenemos más de 30 escaños, no solo lideraremos el Consejo, sino que la ciudadanía también nos va a evaluar por capacidad de gobernabilidad del sector. Y muy importante recuperar la estabilidad, y eso lo hacen aquellas fuerzas políticas que son capaces de dialogar, que son capaces de trabajar desde el sentido común. A la ecuación también se suma el Partido de la Gente, que según proyecciones internas podría obtener entre 3 y 5 representantes. Lo que hemos tratado de establecer durante todo este tiempo es que nos paramos en el centro como partido político que quiere dialogar con todos los sectores políticos. Si hay una propuesta de desarrollo dentro del proceso constitucional que es buena para las personas, nosotros la vamos a apoyar, si viene de la izquierda o venga de la derecha. Eso no nos perdemos un minuto. La preocupación es alta en el oficialismo. Una de sus listas es Todo por Chile, conformada por el PPD, los radicales y la DC. Nosotros tenemos una visión muy conservadora, muy cautelosa de los resultados del 7 de mayo. Como lista se estaba bordeando en los últimos análisis que pudiésemos sacar 7 en total. Somos una centroizquierda moderada, una centroizquierda que aprueba cambios, que aprueba reformas, pero no refundaciones. Y queremos, por cierto, analizar cómo aquello puede haber calado en la ciudadanía.
Diferencias que lo llevaron a decidir ir separados de los otros partidos oficialistas, los que se aglutinan en Unidad por Chile, lista compuesta por el PS, Apruebo Dignidad y los liberales. Probablemente, si es que ellos no obtienen mucha representación en el Consejo, esos votos pudiesen haber tenido un mejor rendimiento en una sola lista. Tengo la sana expectativa que el esfuerzo que se ha hecho dé resultado y logremos tener una electividad superior a los 2/5. Votos necesarios para darle un aire al gobierno. De lo contrario, De cara a la ciudadanía, el gobierno aparecería debilitado, ¿no? y profundizaría esta idea de un gobierno de minorías, ¿no? que no tiene mayorías para gobernar ni en el Congreso ni en el nuevo Consejo Constitucional que se va a instalar el próximo 6 de junio. Día que comienza el trabajo de los nuevos consejeros constitucionales, quienes llegarán al excongreso a trabajar en la propuesta de constitución y de paso, este domingo, marcarán el poder electoral que en este momento tiene cada partido y sector. Ya. Oye, lo prometido es deuda, dijimos que le vamos a mostrar a la gente el voto de ese día y tú tienes uno ahí. Yo tengo uno acá y primero lo hizo el CERVEL durante esta jornada. Estuvieron ahí presentando los distintos votos, Andrés Tagle dando cuenta de cómo van a ser las papeletas de Arica, Punta Arenas, y este que tengo en mi mano es el de la región metropolitana, uno de los más grandes. El segundo más grande. Claro, porque el primero es Araucanía, parece, ¿no? El primero es de la Araucanía, que tiene un candidato más. Este tiene 30 candidatos, el de la Araucanía tiene 31. Ya, importante recordarle a la gente un par de cosas. Primero, el voto es igual para todos los habitantes de una región. Sí. Todos los que votamos en la región metropolitana vamos a tener este mismo voto. Son 5 listas o pactos y por eso ahí hay, ¿cierto? 5 cuadraditos blancos. Claro, y ahí van en un orden, ¿cierto? Primero el Partido de la Gente. Está Todo por Chile, el Partido Republicano, Unidad para Chile y Chile Seguro. Y quizá la gente se lo ha olvidado durante este tiempo, a pesar de que hemos tenido hartas elecciones, ¿cómo se dobla este voto? No, porque no es fácil, No es fácil, mira, es bastante grande, pero nuestro equipo gráfico nos hizo la animación y parte así, de izquierda a derecha, 2 veces, va una segunda vez ahora, que va justamente a doblarse, y después de abajo hacia arriba. Y lo que no se tiene que olvidar es la lengüeta de arriba que se dobla y se pega con este sticker que nos entrega el CERVEL en la elección del próximo día domingo. Pero hay otra papeleta que tiene una que tengo yo acá, que tiene otro color, el color verde, explícanos Ignacia, y que tiene solo 2 candidatos. Sí, esa papeleta es una papeleta distinta, donde puede votar solo ciertas personas. Es la papeleta de los pueblos indígenas. Solo aquí puede votar el padrón de pueblos indígenas. La gente que está inscrita en el padrón. Inscrita en el padrón como perteneciente a un pueblo originario. Tiene solo 2 candidatos que compiten por solo una circunscripción. Por todo el país son estos 2 candidatos que se van a enfrentar en la papeleta de este día 2. O sea, yo voy a llegar a mi mesa, ¿cierto? En el local de votación, que recuerden que hay que confirmar digamos, la dirección y todo eso, 24horas.cl, y me van a dar la opción de el voto blanco o el voto verde. Solo, no es que cualquiera pueda elegir, solo puede elegir el verde si es que está registrado en el registro indígena, ¿cierto? Exactamente. Ahora, si es que está registrado ahí, yo puedo elegir votar en el voto verde o votar en el blanco, ¿cierto? O votar en el blanco, exactamente. Y hay varias dudas de este proceso. Algunas personas que incluso, según las encuestas, han manifestado no tener tanto interés en lo que va a pasar este domingo. Varios dicen que esta es la elección con menos ambiente electoral en los últimos años en nuestro país. Kevin Felgueras estuvo conversando con la gente, también con el servicio electoral. Pasemos a revisar esa. ¿Qué tan interesado estás en esta? 0% porque estaba convencido con la Constitución en pasado. ¿La elección anterior tenía más interés? Sí, me he mantenido informada porque en verdad me parece que es importante el cambio de la Constitución que vamos a tener. Este proceso no me interesa en lo más mínimo. Como viejo que soy, estamos siempre bien informados. Los jóvenes y los menos jóvenes también, todas y todos, más de 15 millones de personas están convocadas para elegir a los 50 consejeros constitucionales este domingo, un cargo de representación popular de mínima duración si se compara con otros, pero con una relevancia altísima, porque de ellos depende el futuro social e institucional de nuestro país. Soy de Quilicura y la verdad no sé quiénes son los candidatos de mi sector. En verdad no estaba bien pendiente. Aún no sé por quién votar. Una elección que ha reflejado la llamada fatiga electoral marcada por un escaso ambiente de distancia ciudadana del proceso según diversos estudios de opinión, pero las cosas tienen que moverse.
Sí, por ahí está bien, don Andrés, pero nos referíamos a que se mueva el ambiente electoral, el que debiese activarse esta semana, moverse un poquito. Al menos los electores sí lo están haciendo. 11,7 millones de ellos han consultado sus datos en la página del CERVEL. Es una buena señal. O sea, el electorado se está informando y se está informando bien. Interesados o no, hay un punto que no puede obviarse ni olvidarse, porque el domingo el voto es obligatorio. Sí, obligatorio, y de no acudir a las urnas arriesga un dolor para el bolsillo, porque las multas fluctúan entre los 31.000 y los 189.000 pesos. Quedó claro entonces, hay que ir a votar porque el voto es obligatorio en la metropolitana. 30 candidatos que son los que están en esta papeleta. En total, 353 candidatos a nivel país. Si usted quiere saber cuáles son, obviamente toda la información en 24horas.cl. Y tenemos en 24horas.cl una plataforma especial para que conozcas a tu candidato. Ahí está, se llama Conoce tu candidato, donde podrás encontrar las propuestas de cada aspirante al Consejo Constitucional de acuerdo a tu zona. Conozca a su candidato y vote informado junto a 24horas.cl. Ignacia, vamos a estar durante toda la semana, ¿cierto?, acompañando este proceso, acercándonos, dándole información a la gente precisamente para que lleguemos el 7 de mayo, el domingo, a votar informados. Es importante, puede ser, ¿cierto?, una nueva oportunidad, no sabemos si la última, para tener una nueva constitución. Gracias, Ignacia. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias con los incidentes afuera del Liceo Lastarria en Providencia, que terminaron con encapuchados ingresando al establecimiento y con uno de ellos quemado luego que una bomba molotov se le incendiara. Por ello, desde el recinto pedirán identificación a cada estudiante para controlar el acceso al liceo a partir de mañana. El martes para los estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria en Providencia comenzó de esta forma. Desespero entre los alumnos. Había una bomba molotov prendida en el patio. Más aún, los estudiantes trataban de apagarla entre las ropas de un joven. Habían llegado unos encapuchados desconocidos que eran de otro lado, que habían llegado, y se suspendió las clases. Eso le comentaban a esta apoderada que por la tarde iba a dejar a su hijo a clases, pero se tuvo que ir porque el día escolar fue suspendido. Incidentes en el exterior del establecimiento terminaron con lanzamiento de bombas molotov y cortes de tránsito. Y en uno de los patios del liceo, un joven a quien se le prendió un artefacto incendiario. Estaba suspendida la clase, que era por los encapuchados que llegaron en la mañana, que no eran de acá. Que entraron acá al liceo y generaron incidentes. Sí, en la mañana, y que por eso fue suspendido las clases. Y eso fue lo más preocupante, porque según denuncian desde el propio liceo, encapuchados que no serían del establecimiento causaron los desórdenes e ingresaron al recinto. Por lo mismo, el joven a quien se le prendió la bomba molotov no estaría identificado. Mañana de incidentes, algo similar en el Instituto Nacional, aunque el foco estuvo puesto en el Liceo Lastarria por este episodio. Con un comunicado, desde el establecimiento salieron a condenar lo ocurrido y a anunciar una medida. Para evitar que personas externas se infiltren al interior del liceo, desde este miércoles 3 de mayo se iniciará un proceso de identificación de todos los estudiantes de séptimo a cuarto medio, para lo cual se le pedirá su identificación al momento de ingresar al establecimiento. Los colegios tienen autonomía para poder implementar estas medidas. Generalmente están descritas en los reglamentos de convivencia, sin embargo, no es propio, digámoslo, de lo que es una comunidad escolar. Lo que hemos visto lamentablemente en estos días ha sido que estos pequeños grupos interfieren en las clases, ¿no es cierto?, y en el normal funcionamiento de los establecimientos. Hemos dado respuesta a muchos requerimientos, todos ellos a través de la vía del diálogo. La violencia no es el camino. Compleja jornada, aún más para esta apoderada. Hoy era el primer día de clases de su hijo de 15 años en el liceo. Fue terrible porque yo del otro colegio inclusive lo saqué por lo mismo, que se tomaba mucho los encapuchados, y ahora llego para acá y pasa lo mismo. La solicitud de documentos de identificación en establecimientos ya se ha tomado, por ejemplo, en el Instituto Nacional desde 2019.
Según informó Carabineros, no hubo detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov y hasta el momento nadie sabe quién es el joven afectado por el artefacto incendiario. Y hay conmoción en Estados Unidos tras el macabro hallazgo de 7 cuerpos luego de la desaparición de 2 adolescentes en Oklahoma. Lo que inició como la intensa búsqueda tras la desaparición de 2 jóvenes, finalmente terminó con el hallazgo de 7 cuerpos en una zona rural del estado de Oklahoma. Un hecho absolutamente horrible ocurrió en Oklahoma. La policía dijo que encontró 7 cuerpos en una casa. Una mujer de Oklahoma dijo que 4 de los 7 cuerpos fueron identificados. Un crimen que aún despierta muchas dudas, pero que comenzó con la búsqueda de Ivy Webster, de 14 años, y de Brittany Brewer, de 16, quienes iban a una pijamada en la casa de una amiga. Esta semana las autoridades registraron una propiedad rural cerca de la localidad de Henrietta, un poblado de unos 6.000 habitantes ubicado a unos 145 kilómetros de Oklahoma City. No vamos a discutir ninguno de los hechos del caso ni nada por el estilo, pero ya no estamos buscando. Creemos haber encontrado lo que buscábamos. Hasta el momento la policía no ha confirmado que se trate de las jóvenes desaparecidas, pero se cree que dentro de los 7 cuerpos encontrados está el de ambas junto con el de Jesse McFadden, hombre con el que se creía que estaban Ivy y Brittany. Situación que enciende las alarmas, ya que McFadden, de 39 años, estaba en el registro de agresores sexuales de Oklahoma. De hecho, había sido declarado culpable de violación de primer grado en 2003 y salió de prisión en 2020. Pero sus problemas legales continúan, ya que este lunes tenía programado comparecer ante un tribunal para el inicio de un juicio por cargo de solicitar un acto sexual con un menor y posesión de pornografía infantil. Este sujeto se convirtió en una pieza clave para entender el caso, ya que las jóvenes iban a pasar el fin de semana con su familia, pero el domingo debían volver a casa, hecho que nunca ocurrió. Sabía que algo estaba mal porque ella no contestaba. Quiero decir, traté de llamar. Me conecté a su Facebook e intenté llamarla, hacer videollamadas, le envié un mensaje y no respondió. Nunca pensé, ni en mi peor sueño, tener que enterrar a mi propia hija. De hecho, Janet Mayo, suegra de McFadden, aseguró que la policía le notificó que las otras 4 víctimas eran su hija Holly Guest y sus 3 nietos, de los cuales una era amiga de Ivy y Brittany, las 2 jóvenes desaparecidas. No entiendo cómo pudo obtener una casa arrendada, cómo pudo pasar la verificación de antecedentes. Los monstruos deben permanecer en la cárcel y nosotros necesitamos crear una nueva legislación que los responsabilice y los mantenga encerrados para siempre. Un crimen que conmociona esta pequeña zona rural del este de Oklahoma, en donde la escuela de la ciudad informó que los funcionarios y los alumnos recibirán terapia psicológica para afrontar uno de los hallazgos más macabros de los últimos años en Estados Unidos. Y aquí en nuestro país, en breve, les contamos cómo opera el Tren de Aragua en Chile y en Colombia, organización criminal que utiliza casas de tortura como centro de operaciones y las redes sociales para amedrentar a sus víctimas. Algo ocurre en el norte de Chile a mediados del 2021. Comienzan a aparecer personas asesinadas de formas a las que no estábamos acostumbrados. La PDI descubrió un cadáver enterrado y amarrado. A inicios del 2022, en Bogotá, capital de Colombia, son encontrados en calles y carretas una gran cantidad de cuerpos sin vida con evidentes signos de una muerte cruenta. Fueron encontradas partes de un cuerpo desmembrado dentro de un par de costales. Chile y Colombia, pero también Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia, Sudamérica sufre ante el azote de una banda criminal que tendría al menos 2.000 integrantes. Hablamos del Tren de Aragua. Conoceremos cómo las policías de Colombia y Chile enfrentan a esta organización estructurada y jerárquica que ha extendido sus largos y aterradores tentáculos en nuestro continente. Eso en unos minutos más aquí en 24 Horas Central. Y casi 1,5 millones de personas se verán beneficiadas por el bolsillo familiar electrónico, un aporte mensual que ya comenzó a regir y que se extenderá hasta 2024.
El alza en el precio de los huevos, la margarina, el té, la cebolla y otros tantos alimentos ha remecido el presupuesto familiar. Pero, ¿cómo subsanar tanto gasto? Comenzó la repartición del aporte al bolsillo electrónico de la cuenta RUT. 13.500 pesos mensuales por beneficiario o por carga. Una ayuda que llegó para reemplazar el aporte a la canasta básica. ¿Qué es el aporte al bolsillo familiar electrónico? Es un beneficio que recibirá mensualmente en un espacio dentro de su cuenta RUT, paralelo a su sueldo habitual, y que le complementará en un 20% cada compra presencial. Pero ojo, solo para alimentos. Por ejemplo, si usted gasta 10.000 pesos en verduras, la plata del bolsillo electrónico le aportará 2.000 pesos, por lo que por esa compra en realidad solo gastará 8.000. Es un monto que está dado por ley y es fijo durante todo el año porque precisamente lo que se había acordado el año pasado con el bono canasta básica protegida era un monto variable en función de la inflación y por lo tanto habría sido mucho más chico si hubiésemos mantenido esa fórmula. Hoy en día, ¿cierto?, la inflación en 12 meses ya es bastante menor de 20%, pero sin embargo ese es el descuento que ofrece el bolsillo familiar electrónico. ¿Cuáles son los requisitos para obtener este beneficio? Ser beneficiario de la asignación familiar permanente y asignación maternal. Ser beneficiario del subsidio familiar. También familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las pertenecientes al subsistema Chile Solidario. Y al cierre de ayer se habían realizado 281.000 transacciones en un día feriado y había funcionado perfectamente, así que estamos muy contentos con el comienzo y el inicio de este beneficio y esperamos que esto sea efectivamente una innovación de política pública que permita beneficiar a cientos de miles de chilenos. Más de 1.400.000 personas podrán acceder a este subsidio. Miles de familias que podrán administrar cuánto y cuándo gastarán ese dinero. Un monto que se acumula en caso de no usarse en un mes en la totalidad del monto. Es decir, si es que me queda un saldo a finales del mes, por ejemplo, de mayo, ese monto se acumula para el mes siguiente. A comienzo de cada mes se carga el monto correspondiente y por defecto, cuando le depositen el saldo, estará activado para ser utilizado en un 20% por compra. Pero a través de la página de Banco Estado o la aplicación puede desactivarlo y ocuparlo más adelante. ¿Qué pasa si no tengo plata en mi cuenta RUT? Nada. Usted puede decidir utilizar la totalidad del saldo disponible en el bolsillo en caso de no tener dinero en la cuenta RUT. Esto no va a ser el final de los apoyos a las personas que tienen necesidad. Seguimos continuamente trabajando para ir agregando nuevas iniciativas. Una medida parte del Plan de Seguridad Económica del Gobierno que por ahora se mantendrá hasta abril de 2024 para enfrentar el alza de los alimentos y ayudar mes a mes a aliviar el bolsillo. El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, entregó su declaración ante la Fiscalía y los detalles fueron conocidos esta jornada. Torrealba es investigado por las eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de algunos programas municipales. La Fiscalía indaga un eventual fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Torrealba declaró en calidad de imputado ante el fiscal Francisco Jacir, versión que estuvo bajo reserva durante 80 días. Según consignó el portal EMOL, el ex jefe comunal reconoció que recibía dinero en efectivo, pero aseguró que eran utilizados para actividades en que el municipio participa con Vita. Respecto a las acusaciones sobre el uso de dinero municipal para beneficio personal, aseguró que en sus 25 años como alcalde de la comuna jamás se valió del cargo para enriquecerse y que siempre fue cuidadoso en el manejo de los dineros municipales. No es la única arista. La semana pasada, la Contraloría General de la República formuló cargos en su contra tras determinar que cometió una infracción grave al principio de probidad. Vamos a otro tema. Solo en el primer trimestre de este año, las ganancias de las AFP alcanzaron casi 140 millones de dólares. La cifra es histórica y contrasta con las reiteradas pérdidas de los fondos que solo han sabido de retrocesos. En tiempos donde la economía pareciera entregar números poco alentadores, las AFP sorprendieron con un guarismo que es impresionante. En los primeros 3 meses del año ganaron 138 millones de dólares, lo que implica un 77% más de utilidades que en el comienzo del 2022. La idea es que nosotros ganemos también.
no que sacamos para atrás, porque cuando jubilemos vamos a sacar súper poca plata. Ganan y uno no gana nada, pues. Podríamos ganar nosotros también. Más lo que reclaman cuando uno hace retiro. Pésimo, si perdemos, perdemos parejo, la AFP y nosotros, y si ganamos, ganamos parejo. Siempre van a querer ganar, y nosotros los pobres... ¿Tú crees que se preocupan más de la plata de ellos que la de nosotros? Obviamente. Si nosotros no tenemos derecho a nada, pues mire cómo está el país. El enojo de los afiliados es expresivo porque mientras las AFP ganaron millones y millones de dólares, los fondos de los cotizantes solo saben de pérdidas y en el primer trimestre del año muestran una rentabilidad que es para el olvido. Si vemos históricamente, las AFP nunca han perdido plata. Las AFP tampoco se vieron tocadas en lo más mínimo en su patrimonio. Esto es lo que sustenta el discurso de instituciones como No Más AFP. Nosotros pagamos una mayor cotización, pero también estamos pagando una mayor comisión. Y eso es lo que les permite a las AFP obtener su pago. Las AFP ganaron los 138 millones de dólares solo por el concepto de comisión, es decir, por lo que paga cada afiliado mensualmente para que le administren los fondos. Y es allí donde los expertos recomiendan cotizar, porque mientras unas AFP cobran un 0,58%, otras alcanzan un 1,45%. Hay bastante indiferencia nuestra hacia los precios más baratos por estos servicios. Como la norma da libertad a las administradoras para que ellas cobren la comisión que sea más razonable, de alguna manera explica que quizás a nosotros, los cotizantes, nos falta estar más mirando de manera sistemática. Las administradoras lo que hacen es ganar sin ganar hoy día esta utilidad un 77% mayor, sin ninguna línea que junte los incentivos a que los fondos también tengan buenos resultados. Y esa es una de las cosas que corrige la propuesta de reforma de las pensiones. El aumento en los salarios de los cotizantes se tradujo en que cada porcentaje descontado a los afiliados implicó más recursos, especialmente para AFP Habitat, vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción, y también para Provida, asociada a la aseguradora MetLife. Coronación, Carlos III. Estamos a solo 4 días del evento monárquico más importante de los últimos años, la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña, una ceremonia que estará llena de milenarios objetos y un sinfín de simbolismos. Mire. 70 años han pasado desde que Gran Bretaña coronó por última vez a su monarca, eventos repletos de historia y simbolismos que datan del año 1066 con la primera coronación documentada de Guillermo el Conquistador y que se mantuvieron hasta la coronación de la difunta reina Isabel, celebrada en junio de 1953. Por eso la de Carlos III promete reunir muchos de los elementos que por siglos han sido protagonistas de este gran hito. Como es tradición, el rey usará 2 coronas. Primero, la impresionante corona de San Eduardo, una pieza con rubíes, zafiros y una larga lista de piedras preciosas montadas sobre oro macizo. Eso sí, demasiado pesada, con sus casi 2 kilos para ser usada por más de 1 minuto, por lo que luego vendrá la segunda, hecha con casi 3.000 diamantes. Para la procesión, la gran procesión de coronación que vamos a ver cuando salgan de la abadía de Westminster para llegar al Palacio de Buckingham, la que estará sobre su cabeza cuando se pare en el balcón. Esa es la corona imperial o de Estado. En cuanto a la vestimenta, el monarca usará los invaluables atuendos utilizados por su madre, la reina Isabel II, su abuelo, el rey Jorge VI y otros monarcas. La primera es la supertúnica, un tejido en tela de oro que tiene bordados de orfebrería con diseños de larga tradición. Sobre esa se lleva la última prenda de investidura, que es el manto imperial, confeccionado para el rey IV en 1821. En pos de la sostenibilidad, Carlos III también decidió reutilizar el guante de coronación de su abuelo, el recordado Carlos VI, en 1937, tras la abdicación de su hermano.
Va a usar el guante de su padre y qué maravilloso. Tenemos este rey increíble, sustentable y ecológico que está reutilizando algo en lugar de tener un guante nuevo. Y también es un poco de herencia de mirar hacia el pasado. La lujosa pieza será usada por el monarca para sujetar el cetro con cruz cuando sea coronado, uno de los objetos sagrados que representan los poderes y responsabilidades del rey. Uno al que también se suma la orbe del soberano, un globo dorado con una cruz que simboliza el mundo cristiano y la ampolla de oro junto con la cuchara de la coronación, uno de los pocos objetos que sobreviven de la coronación medieval y que serán usados para ungir al monarca con aceite sagrado, que ya fue consagrado en Jerusalén y que en esta ocasión no tendrá ningún componente de origen animal. Una de las estrellas de cualquier evento monárquico son sin duda las apoteósicas carrozas. Esta vez, eso sí, el rey Carlos decidió utilizar tanto la tradicional Gold State Coach de 4 toneladas de peso y considerada una obra de arte andante, como la carroza más nueva de la realeza británica, creada para el jubileo de diamante de su madre, más cómoda y moderna. La pieza tan histórica que hay aquí, probablemente construida en el año 1690, y lo destacable de este carruaje es que no ha sido arruinado o adaptado, es el original. Una larga lista de elementos a la que también hay que sumar la silla de la coronación, utilizada los últimos 700 años, debajo de la cual estará la tradicional piedra del destino de 152 kilos, símbolo de los monarcas escoceses. Lo cierto es que este 6 de mayo nada será al azar, por lo que vale la pena estar con los sentidos bien atentos a cada uno de los momentos de este legendario hito que marcará sin duda la coronación más importante del siglo XXI. Y para no perderse detalle, puede estar en la transmisión y seguir minuto a minuto la transmisión de esta gran ceremonia por TVN, por supuesto, y todas nuestras plataformas a partir de las 5 de la mañana del próximo sábado 6 de mayo. Volvemos a nuestro país. Masacre escolar es la amenaza por redes sociales que han recibido 23 colegios a lo largo de Chile en el último año. La Brigada del Cibercrimen logró identificar el origen de los mensajes y también a todos los responsables. 2 de ellos tenían armas al momento de ser detenidos. No soy del JHZ, pero es importante que vayan el jueves porque vamos a armar la media balacera adentro y el que se quede verá. Vamos a matar a cualquier weón. Les aviso que es la media masacre. El mensaje de amenaza de masacre que fue subido al Instagram de Confesiones del Colegio Jorge Uneus de La Pintana rápidamente se viraliza. Se desata el caos, se suspenden las clases, una acción que no tardó en tener consecuencias para el responsable. La Brigada del Cibercrimen de la PDI siguió sus pasos al igual que el de otras 22 personas entre mayores y menores de edad. En el curso del año tenemos casos en diferentes partes del país, en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Valdivia, en la región metropolitana y así sucesivamente. Espero y estén preparados para una masacre escolar para el día lunes, 4 de abril de 2022. Este video al estilo Anonymous que generó alarma en el Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal, la policía lo denomina el caso cero, y es que hasta ese momento era la amenaza más grave que haya recibido un establecimiento educacional en Chile. Un audio que fue subido a YouTube en marzo del 2022. Un año después volvimos al colegio a conversar con sus estudiantes y la directora. Estaba tranquilo en mi celular y de repente recibo un WhatsApp de un compañero mío y me dice, mira el video que está en YouTube. Dejen de mencionar mi video a sus familiares. Si no es el 4 de abril, será otro día. Amenazándonos a todo el colegio que nos iba a ametrallar. Sí, fueron 3 videos de hecho. 3 videos. De hecho a mí casi me sacan de... No tengan miedo, solo queremos divertirnos. O sea, miedo a los papás, porque igual es preocupación, sí, porque sí. Mi mamá vio el video y me dijo que me iba a sacar martiro, porque iban a pasar en auto a balacear, o que iban a entrar a la sala y balacear. Y hubo el medio escándalo. ¿Y cómo respondemos al desafío del temor, la sorpresa, algo inédito? Lo que más preocupaba era determinar si esta amenaza era efectivamente con alguna intención de ser ejecutada.
Y ahí hubo una preocupación y ahí hubo un papel importante de los organismos, de PDI, Carabineros, esencialmente. Tiempo después se supo que el autor de los videos era alumno del mismo colegio, fue expulsado y formalizado por el delito de amenazas reiteradas. Al incautar su celular, se encontraron los videos de amenazas. Y en general, en la mayoría de los casos se trata de menores de edad. Obviamente, de acuerdo a la misma investigación, estos jóvenes no tienen antecedentes anteriores, pero también tenemos algunos hechos en donde hemos encontrado sujetos de 19 años de edad que realizan amenazas también en contra de algunas comunidades escolares. El responsable de la amenaza de masacre en el Liceo de La Pintana se hacía llamar Giordano Milán en sus redes sociales. En Facebook aparece presumiendo armas. Fueron estas imágenes las que permitieron su detención a las pocas horas. Uno de nuestros trabajos es realizar todo un análisis forense a los dispositivos, ya sea teléfonos móviles o equipos computacionales que se incautan, y obviamente encontramos evidencia digital que está asociada a esta amenaza. Desconocemos hasta el momento las motivaciones y que están en proceso de investigación, en donde en el caso en particular de la comuna de La Pintana, una persona que fue detenida, se le encontraron 2 armas de fuego en su domicilio particular, una de ellas adaptada para el proceso de disparo. Los alumnos no recibieron mayores explicaciones, están preocupados. Las amenazas con armas fueron una constante el 2022 y el ambiente hoy no es el más óptimo. Igual este colegio es así, en todo se pelea, todo es problema, las niñas chiquititas pelean igual. El año pasado sí era demasiado, ahora hay como riñas en el colegio adentro, fuera, videos donde se pelean. El último mensaje intimidatorio se realizó el 14 de abril del 2023 y fue dirigido a los alumnos del Liceo Santa María de Independencia. Hola, ya pasó un año desde que empezó todo. ¿Cómo has estado? Quería decirte algo, y es que quiero conmemorar este aniversario terminando esta historia para siempre. Quiero deshacerme de todos estos sentimientos que me atormentan y ser feliz de una vez por todas, pero no será un final para mí, sino para todos ustedes. El jueves 20 te estaré esperando. Empezaré contigo, pero tarde o temprano todos acabaréis durmiendo. La dirección del colegio envió un comunicado. Que habían habido hechos graves de parte de un exalumno contra un alumno. Producto de eso se suspendieron varias actividades en el colegio por miedo, por precaución. El producto de esta situación salieron a la luz muchas cosas de bullying, de cosas complicadas dentro de los alumnos. Entonces eso nos tiene a todos los apoderados muy preocupados. Desde el colegio hicieron la denuncia en la PDI, quienes detectaron que la amenaza de muerte a todo el curso provino del teléfono de un adolescente de 16 años, alumno del mismo recinto. Y la fecha que dio para atentar contra sus compañeros fue el 20 de abril, día en el que se recuerda una masacre en Estados Unidos. Al análisis forense de los dispositivos digitales nosotros encontramos evidencia donde, por ejemplo, buscaban elementos como bombas caseras o cierto tipo de armas, aunque las estadísticas digan que la mayoría de las veces son bromas, ¿cierto?, de muy mal gusto por parte de alumnos o exalumnos, no dejan de tener gravedad, puesto que hemos visto la realidad también en otros países, en otras latitudes de nuestro continente, donde han muerto personas, han muerto profesores, han muerto alumnos por ataques escolares, ¿cierto?, donde no existían armas de fuego, pero sí con arma blanca. En la mayoría de los casos, las amenazas son los alumnos del mismo colegio, la mayoría de sexo masculino, algunos lo hacen en broma, otros quieren causar temor por venganza por el bullying sufrido. Y son todas formalizadas o judicializadas con el Ministerio Público y efectivamente cuando se detienen estas personas son formalizadas, independientemente de la edad. El rango etario fluctúa, ¿cierto? Tenemos un caso, por ejemplo, un niño de 10 años que había sido una suerte de broma. Bromas que alteran todo el ambiente escolar, que hacen gastar recursos de manera innecesaria, ya sea en la protección policial o en las horas que se dedican a investigar. Aquí en la ciudad de Iquique, en el Liceo Politécnico Manuel Castro, hay vigilancia permanente tras las reiteradas amenazas de muerte recibidas entre los estudiantes a través de redes sociales y también escritas en los muros del colegio.
comenzaron a circular el sábado a través de Instagram. Amenazaron con balear a la inspectora de uno de los establecimientos, traer pistolas, tomarse el colegio e incluso afirmaron tener armamento militar capaz de hacer explotar el colegio. En el Colegio Santa María de Santa Rosa, los apoderados también están atemorizados. El 28 de marzo pasado, un alumno de 15 años advirtió de un tiroteo masivo. Es tremendo para uno como papá no saber lo que está pasando en el colegio con cosas tan graves como esa. Esta vez fue una broma, no, esta también puede ser una broma, pero la tercera, ¿qué? Si es verdad, sin contar que en el fondo es un colegio que está al lado de donde se hizo una intervención gigantesca de bandas de narcotráfico. Como sociedad existo en tratar de preocuparnos y ocuparnos de la violencia digital, del hostigamiento digital, sobre todo en un mundo digital donde todos somos usuarios digitales. Amenazas que comenzaron tras la pandemia y que se han seguido dando en colegios de todo Chile. Hasta ahora han sido solo advertencias que se están tomando muy en serio en la Brigada del Cibercrimen. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Informe 24. Es la banda criminal más peligrosa de América Latina, que ha extendido sus redes delictuales en al menos Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. 24 horas viajó hasta uno de los barrios más peligrosos de Bogotá para conocer cómo opera el Tren de Aragua en Colombia, en un modus operandi que se repite también aquí en Chile. Son tiempos complejos en Bogotá. La guerra descarnizada entre bandas criminales locales y las que han llegado desde Venezuela ha transformado sus calles en un escenario de muerte y violencia. Que los cuerpos en bolsas hallados en Bogotá serían 17, solo durante el mes de abril. Buenos días, me presento para dar parte del personal que sale. Vamos a hacer un patrullaje en caravana, ¿sí? Las motocicletas con los vehículos. Vamos a llegar a registrar, a solicitar antecedentes. 24 horas acompañó a la policía de la capital colombiana en un operativo por Kennedy, la localidad más peligrosa de Bogotá, donde estaba enquistada parte importante del Tren de Aragua, hasta la detención de varios integrantes en octubre pasado. La autoridad se hace presente ante un posible reordenamiento de esta banda y presta especial atención a estas carretas aparentemente abandonadas. Pura ropa, es pura ropa. Ya para revenderla. Sí, no, la que recogí anoche, lo que pasó con esa lluvia, usted se me mojó, otra la tengo ahí. Estas carretas son importantes en el tema del Tren de Aragua, ¿no? Sí, o sea, muchas de esas utilizaron para de pronto meter ahí cuerpos sin vida, los dejaban abandonados y aprovechaban ya que pues tienen unas carpas, tienen unos costales para forrarlas. Todos tienen o heridas de arma blanca o disparos y todos están amarrados de manos y pies. En total se encontraron 19 personas brutalmente asesinadas en Bogotá durante el 2022, abandonadas y envueltas en bolsas, varias al interior de estas carretas. Un nivel de violencia y sangre que se dio por el choque de poder, el ingreso de bandas venezolanas como el Tren de Aragua a una tierra con tradición criminal como Colombia, el segundo país con más organizaciones delictivas del mundo. Llegan al terreno y absorben las organizaciones criminales colombianas que se dedican al microtráfico, a la extorsión, al secuestro, a la tortura. Pero también generan disputas con organizaciones. Si no trabajan con ellos, criminalmente hablando, se convierte eso en una disputa. Y esta gente pues no solo se queda en Colombia, donde hay digamos que muchas similitudes culturales, sino que ha llegado a Ecuador, a Perú, a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, incluso y por supuesto Chile.
El origen de la banda que atemoriza a América Latina está en la cárcel de Tocorón, ciudad de Maracay, en Venezuela. Le dicen la Casa Grande y si en sus inicios tuvo 300 reos, ahora ha llegado a tener sobre los 7.000. Un búnker para el tren, en su interior hay juegos infantiles, cajeros automáticos, piscinas y una discoteca donde se realizan fiestas permanentemente. Esa ausencia del Estado, que se hizo más evidente desde el 2012, permitió el impune poder de los pranes, líderes criminales que mandatan desde la cárcel. El cabecilla es Héctor Rustenford Guerrero, el niño guerrero, del que se sabe muy poco salvo que se rige por una ley casi sagrada. Solo sus hombres de confianza llevan las riendas en operaciones en otros países. Son los líderes, por lo menos, son personas que han tenido un contacto criminal al interior de Tocorón, ya sea como visita de algunos reclusos, como también habiendo compartido celda con la cúpula directiva del tren. O sea, gente de confianza. Por lo tanto, son gente de confianza de la cúpula directiva. Rona Rísquez escribió el libro Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen, tras 7 años de investigación. La periodista venezolana apunta en la estructura jerarquizada de mando y un ordenamiento inédito como claves para el crecimiento de esta agrupación. No por nada 24 Horas reveló en febrero los libros de contabilidad que poseían integrantes del tren en Arica. Ponga atención al minucioso detalle que llevaban los gallegos en torno a sus operaciones en Chile. Toda una empresa del delito. Son con estructuras jerárquicas muy claras, que además les permite permanecer en el tiempo, porque no es que tienen, aunque hay un jefe que es el jefe principal, pues tienen otros jefes que también toman decisiones y que en el caso de que uno falte, pues están los otros. Es decir, esto garantiza la permanencia de la organización y la vigencia. Bueno, la razón por la que se instalaron con facilidad en Chile es porque Chile no tenía grupos grandes de crimen organizado operando con fuerza o instalados en ese país. La información oficial que se da en la institución fue por medio del conocimiento de ciertos delitos que se estaban atribuyendo a este grupo, y eso comienza a darse ya durante el año 2021. En un sector aledaño a la toma se encontró un cadáver enterrado. Efectivamente teníamos a un grupo, a otra organización, a otro grupo, los teníamos con sus teléfonos intervenidos, y en esos momentos escuchamos efectivamente que ellos hablaban con temor de un grupo que había llegado a la zona. Su primer paso es instalarse en sectores alejados y con casi nula presencia de la autoridad en Colombia. Como vimos, se enquistaron en barrios pobres, en Perú ingresaron a las zonas marginales del Callao, y en Chile su primer lugar de dominio fue el Cerro Chuño en Arica. Desde su llegada han instalado sus plazas de norte a sur en las urbes más relevantes de Chile. Así comenzó a operar el Tren de Aragua en nuestro país, en una influencia que se ha extendido por las principales ciudades del país, incluyendo un preocupante crecimiento en los últimos tiempos en el corazón de la capital, específicamente en las comunas de Estación Central y Santiago. Tenemos personas que en una primera aproximación en este proceso investigativo argumentan ser parte de este grupo criminal, pero como está dentro de un proceso de investigación de largo aliento, hay que ir comprobando si efectivamente esto resulta, porque también se ha detectado con nacionales venezolanos que argumentan ser parte del Tren de Aragua porque resulta no serlo finalmente. El antecedente para la capital de Chile no es bueno. En Bogotá, la policía presta atención a barrios marginales ante un posible empoderamiento de agrupaciones extranjeras. De hecho, en pleno reporteo fuimos parte de varias detenciones. Sí, están haciendo ayuda el personal de acá. 55-93, al parecer intentaron agredir ahí a los policiales. Adelante porque yo me ahogo, es que yo me ahogo. Hay un grupo de venezolanos que busca tomar el poder del sector, al igual que en Chile. Barrios con mucho movimiento de comercio informal, con indigencia y microtráfico,
podrían ser el punto de inicio para una criminalidad mayor. El consumo prolifera mucho el microtráfico en este sector. Y de ahí va subiendo a bandas. Ya a bandas, ya se convierte en un tema más grande como de narcotráfico, porque empiezan a traer toda esa mercancía, esas sustancias a estos sectores para expenderlo. Delinquen en sitios vulnerables, donde hay personas que son instrumentalizadas por estas organizaciones, donde hay consumo de droga, donde hay, digamos, facilidades precisamente para camuflarse en esos entornos. Ellos tienen una de sus virtudes es que tienen una gran capacidad de adaptación y además identifican qué negocio puede serles rentable según el país en el que van entrando. Uno de los delitos que es como yo diría que no sé si su principal fuente de ingresos, pero sí es uno de sus delitos más importantes, o sea, lo que les genera rentas como permanentes, que es la extorsión. Todas las camionetas del tren de Aragua, está claro que tenemos 5 países tomados. O tú copias directamente al patrón Guerrero y directamente a Estrellita, que son directamente los que llevan todo Chile, o directamente se te muere tu familia, tú decides. Se le ha denominado agrupación multicrimen, adaptables a cualquier delito. En Chile utilizan el secuestro y la extorsión, mientras la explotación sexual de mujeres extranjeras creció un 460% el 2022. Los homicidios, principalmente en el norte, llegaron a una cifra nunca vista. 43 personas fueron asesinadas en Arica el año pasado. Pero hay un hecho que intriga particularmente a la policía. El tren de Aragua tiene como principales víctimas a sus propios compatriotas, tanto trabajadores como otros delincuentes. Tratan de manifestar que los problemas son entre ellos porque son problemas que se han generado, bien sea en el país de origen o bien sea acá en el país de destino transitorio, a partir de discusiones, desavenencias económicas, algunos ajustes de deudas pendientes que tienen en esta intención permanente que hay de préstamos ilícitos, usura y otras figuras comerciales que los involucran solamente a ellos. Pero en sus formas de operar hay algo que les permite ser reconocidos rápidamente: el uso de la violencia y el hecho de que registren estos episodios violentos en teléfonos y redes. 24 horas tuvo acceso a secuencias que grafican la crueldad de esta agrupación en Colombia. Son personas criminales violentos que a través de los videos, practicando tortura, practicando los homicidios, dejan mensajes criminales a las organizaciones. Y es así como generan temor, generan miedo. En uno de los barrios más peligrosos de Bogotá y de Colombia, la crueldad y violencia del tren de Aragua se puede ver reflejada en lo que hicieron en este edificio que alguna vez estuvo totalmente pintado de negro. Este centro de torturas y asesinato que encontró Semana en la calle 38. Le denominaron el Hotel Negro porque aquí torturaban a personas e incluso les daban muertes terribles. También extorsionaban y traficaban a su antojo, al igual que en Chile. Varias de sus víctimas eran venezolanas. En esta residencia el año pasado se presentaron una serie de homicidios donde lastimosamente estos grupos delincuenciales aprovechaban estas habitaciones, estos lugares, para descuartizar cuerpos o para torturar personas. Los expertos hablan de instrumentalización de los cuerpos, es decir, entregar un mensaje con estos homicidios violentos. Una dinámica que también instalaron en Chile con una casa de tortura en el Cerro Chuño, donde se encontraron los restos de un hombre que fue enterrado, probablemente vivo. Personas que ejercían la prostitución, por ejemplo, que no querían pagar la cuota semanal que les cobraban, fueron secuestradas y llevadas a esa casa. Y en ese lugar, efectivamente, cuando realizamos el procedimiento en junio del año 2022, encontramos una persona, un cadáver en el lugar. Sabemos que hay más cadáveres enterrados, pero desgraciadamente hemos dedicado jornadas completas a remover otros lugares, pero todavía no hemos dado con el paradero de ellos. Así como los tentáculos del tren del crimen se enmarañan por Sudamérica, el trabajo de las autoridades crece para cortarlos. El seguimiento y coordinación ha permitido, por ejemplo, en Colombia la detención de al menos 28 miembros de los Maracuchos y los Satanás, apéndices del tren de Aragua en Bogotá. Presuntamente hace parte de una organización dedicada al homicidio, extorsión,
tráfico de estupefacientes y otros delitos. En Perú recientemente fueron capturados más de 60 integrantes de los injertos del Tren de Aragua, mientras en Chile se detuvo en un golpe letal para la organización a 44 componentes de la facción Los Gallegos, entre ellos a uno de sus líderes. Los países tenemos que ser capaces de actuar de una forma similar y la única forma que podemos hacerlo es coordinándonos. Con Perú hemos tenido bastante buena coordinación. Hay muchos procedimientos que han nacido o que han visto la luz en esta región que han salido adelante por información que hemos obtenido desde el país vecino. Y el conocimiento es que se han extendido precisamente con las mismas modalidades a diferentes países de Latinoamérica. Ahí hay un trabajo de Interpol, de Ameripol, muy interesante, precisamente a través del intercambio de información para lograr desarticular las organizaciones no solamente en Colombia, sino en otros, otros países de Latinoamérica. Una coordinación que resulta fundamental ante una banda que adquiere poder y contactos en distintas cárceles del continente. No se descarta su posible vínculo con otras organizaciones criminales internacionales como el Cartel de Sinaloa y el PCC, el primer comando de la capital, una agrupación delictiva de Sao Paulo. A eso se agrega otra arista preocupante. Al menos en Colombia fueron detenidos varios integrantes de la policía corrompidos por el Tren de Aragua. Agentes corruptores, los denominamos así, a integrantes de organizaciones criminales que a través del dinero ofrecen dádivas o dinero, recurso a los policías. Desafortunadamente aquí se nos presentó esa línea específica de corrupción. Bien es cierto que otra característica que singulariza a las organizaciones criminales es efectivamente su intención, su capacidad de poder corromper a las autoridades, no tanto policiales, sino también autoridades políticas, autoridades judiciales, gubernamentales que tienen los países, por medio de este fin que es lograr la impunidad. Entonces, ante ello, nuestros escenarios también se encuentran definidos, nuestros sistemas de control interno se encuentran permanentemente trabajando. Entre 2.500 y 3.000 integrantes tendría esta banda singular por su orden y estructura, soldados violentos que a diferencia de otros grupos delictivos no buscan hacer poder en solitario, sino avanzar hacia los escalones superiores. Alto poder de rearticulación, su presencia ha puesto en peligro la seguridad de los países y también ha llevado a las policías a desplegar todas sus fuerzas para detener a este tren del crimen que amenaza con muerte y violencia a toda Sudamérica. Y después de este interesante y difícil informe 24, vamos a cambiar completamente de tono y nos vamos a trasladar a Nueva York, a la Met Gala, donde Pedro Pascal, ahí lo vemos, fue protagonista. Uno de los eventos de moda más esperados del año. Se robó las miradas en una noche dedicada, como siempre, a la extravagancia. Este es Pedro Pascal en pantaloncillo con un distinguido y largo sobre todo. Que me aplaste con esas piernas nomás. No, muy bonito el traje, la verdad. El loco innovó harto al ponerse los shorts cortos, como que es algo que los hombres no suelen hacer. Me encuentro súper rupturista que haya escogido shorts con bototos. No, es que es un hermoso, sí, es icónico. No, innovó completamente. Sí, aparte de que es muy bonito. Y no lo luce en cualquier sitio, es la Gala Met que se realiza cada año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde si faltó tela en el diseño de Pedro Pascal, mucha hubo en el de Rihanna. En la Met Gala, para todas las personas que trabajamos en moda, es literalmente nuestros Oscars. Y la gala tenía un sentido. Karl Lagerfeld, A Line of Beauty, es el nombre de la muestra dedicada a Lagerfeld, diseñador alemán que vemos allí. Ese no, es el actor Jeremy Pope, pero en la sobredimensionada cola de su traje está el famoso perfil de Lagerfeld, fallecido en 2019 y quien fue por más de 60 años un referente de la industria de la moda. Muy conocido durante la última etapa de su carrera por el trabajo que hizo para Chanel. Pero Choupette, la gata del diseñador y quien recibió su millonaria herencia, también inspiró varios vestidos. Una figura muy importante dentro de la carrera de Karl Lagerfeld era su gato, Choupette. Una gatita, de hecho, a quien él hizo heredera, de hecho, de todo su imperio. Que inspiró también a Jared Leto, quien usó esto, que bien podríamos calificar lisa y llanamente como un corpóreo. De Choupette, claro, pero un corpóreo al fin.
aunque de un realismo sobrecogedor. Si no, pregúntele al perrito que observa incrédulo. Se tomaron licencias artísticas o muy fuera de la norma del buen gusto, pero que está permitido entre la Met Gala, como llegar con un corpóreo, literalmente, de la gatita Choupette. Línea similar a la del rapero Lil Nas X, que también se vio inspirado por el famoso gato y llegó al evento con su cuerpo pintado y decorado en plata, con pedrería a juego, una máscara facial y una actitud finalmente digna de encomio al enfrentar las preguntas de la prensa. Pero en general, la gala se tiñó de homenajes, convertida en una verdadera noche del recuerdo, con Dua Lipa portando un vestido de alta costura diseñado por Karl Lagerfeld para la colección de otoño de 1992 nada menos. Mientras Nicole Kidman con un vestido de leve rosa o un rosa nude que el propio Lagerfeld le diseñó para un cortometraje del 2004. Él fue quien me guió en lo que refiere a mi amor por la moda. También fue un muy querido amigo. En ese entorno es donde Pedro Pascal hizo su aparición con esta llamativa tenida. Para algunos tuvo la suerte de no ser una Rihanna a la que le dejan la escalera en solitario para que desfile. Pedro Pascal lo hizo bien. Estuvo dentro de las redes oficiales de Vogue Estados Unidos, lo que lo catapultó a la lista A de famosos dentro de Estados Unidos. Digamos, los círculos más elitistas dentro de los famosos le dieron la bienvenida a Pedro Pascal y para mí es su consagración. Pascal pudo mezclarse entre otros invitados, pero representó con la prestancia de siempre a Chile, una vez más, en otro de esos eventos donde el mundo pone sus ojos. 24horas.cl. ¿Ya sabes quién será tu candidato o candidata al Consejo Constitucional? 24horas.cl les hizo 9 preguntas a todos para conocer sus propuestas. Todas quedaron plasmadas en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar las opiniones, las opciones en tu zona. Conoce tu candidato y vota informado junto a 24horas.cl. Solo quedan 5 días, así que a informarse. Terminan aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Sigan TVN porque ya viene un nuevo capítulo de Todo por Mi Familia y por Canal 24 Horas Vía Pública. Buenas noches. Hasta mañana.